Entonces, la vez pasada estuvimos hablando de la fe de Adán y la provisión de Dios para el hombre caído. Hoy vamos a estar hablando de, vamos a continuar obviamente con lo que hemos venido hablando, y he querido llamarle a lo que vamos a hablar el día de hoy, he querido titularlo La separación de Dios y la gracia para con el hombre. Y en primer lugar vamos a hablar de la misericordia, la gracia y el amor de Dios para con el hombre. Leamos el versículo 22 del capítulo 3, para que por favor nos lo lea. Y dijo, es versículo 22. ¿Lo leemos, hermano? Sí, hermano, por favor. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Gracias, hermano Alberto. Bien. Misericordia, gracia y amor de Dios para con el hombre. Eso es lo que vamos a ver en este versículo. El único que puede saber o conocer el mal sin que lo contamine o lo destruya es Dios. El hombre, una criatura hecha a la imagen de Dios, es decir, con capacidad de pensar, razonar, volcar sentimientos y capacidad de elegir entre una decisión y otra, un ser así no podía tener conocimiento del mal, porque sería contaminado, y el conocimiento del mal sería su propia destrucción. ¿Comprendemos esto, hermanos? El único que puede conocer el mal sin que lo contamine es el Dios verdadero. Una criatura hecha a la imagen de Dios, pero criatura, por supuesto, no está en condiciones de conocer el mal sin que lo dañe. Entonces, necesitaba el hombre mantenerse sin pecado. Esto es, sin desobedecer la palabra de Dios. Porque desobedecer al Dios infinitamente santo en una tilde o en una simple letra es rebelión contra su santidad. Dios es perfectísimo y todo lo que esté en comunión con Él, perfecta, tiene que ser perfecto. Si no es perfecto, es decir, si hay un desacato en una tilde o en una letra, entonces ya hay corrupción. Ya no puede estar en comunión con Dios. El hombre tenía que estar en comunión total y plena con Dios en el paraíso. Para ello tenía que obedecer perfectamente la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero la desobedeció. Entonces, tiene que ser expulsado de la presencia de Dios. Por lo tanto, aquí en este versículo vemos que viene la misericordia, el amor y la gracia de Dios a buscar al hombre perdido. Nada de esto que estamos diciendo de misericordia, amor y gracia, nada de esto concedió a los ángeles. Solamente al hombre. Por favor, miren en Hebreos 2:16. Bueno, la predicación del domingo pasado nos hablaba de esto precisamente. Y ahorita lo estamos recordando. Por favor, lean este versículo, Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No socorrió a los ángeles, o sea, a los ángeles no les fue dado misericordia, amor ni gracia. Eso solo fue para los hombres, la descendencia de Abraham, es decir, la descendencia de la fe. Esa es la descendencia de Abraham. Ahora, hermanos, he escuchado predicadores tratando de dar una explicación razonable de por qué Dios no podía salvar a los ángeles. No sé si ustedes han escuchado esos predicadores. Ahora, ¿de dónde piensan ustedes que proceden tales formas de pensar, tales formas de razonar, tratar de explicar por qué Dios no podía salvar a los ángeles?
Pues eso viene del humanismo, de la idea de que Dios no puede. Hermanos, es cierto que Dios no puede mentir, no puede equivocarse, no puede cometer injusticia, no puede ser contaminado por el pecado, no puede cambiar, no puede aumentar su conocimiento porque ya lo sabe todo. Pero hermanos, ¿que Dios no pudiera salvar a los ángeles? No, eso es otra cosa totalmente distinta. No, no se trata de que Dios no pudo salvar a los ángeles. Claro que podía hacerlo. Sencillamente no quiso hacerlo porque Él es todopoderoso y soberano y no necesita de nada ni de nadie y tampoco es deudor de nadie. Así que Él no quiso, no fue su voluntad salvar a los ángeles, pero fue su voluntad derramar la misericordia, el amor y la gracia sobre el hombre. De manera que el no salvar a ningún ángel es cuestión de voluntad soberana, no es cuestión de poder. ¿Está claro eso, hermanos? Amén. No es cuestión de poder, no es que Dios no podía salvarlos. No, claro que había podido redimirlos, si hubiera querido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la salvación es solo por gracia. ¿O será que el hermano Aldemar está inventando su propia doctrina y está tratando de convencerles a ustedes de esto? ¿Qué será, hermanos? Yo quiero conocer sus convicciones. Quiero saber si están seguros de que Dios no salvó a los ángeles, no porque no pudiera, sino porque no fue su santa voluntad. ¿Eso está claro, hermanos? Amén. El soberano. Bien, hermanos, entonces continuemos. Entonces Dios, por su buena voluntad, por su gran amor con que nos amó, así leemos en la Biblia, viene con su misericordia. Recordemos qué es misericordia. Algo de la misericordia. Dios, misericordia, significa que Dios no le da al hombre lo que merece. Esa es la misericordia. Le da mucho menos. No le paga al hombre como merece. Eso es la misericordia. Bien, Dios viene con misericordia, viene con gracia. Recordemos qué es la gracia, o algo de la gracia, recordemos. La gracia consiste en que Dios le da al hombre lo que no merece. ¿Correcto? Señor. Entonces la misericordia, parte de la misericordia consiste en que Dios no le da al hombre lo que merece, no le paga como merece. Y la gracia consiste en que Dios le regala al hombre lo que no merece. Bien, viene con misericordia, viene con gracia y viene con su amor, amando al que no merece ser amado. En esa misericordia, gracia y amor expulsa al hombre, lo saca del paraíso. Vean, no sea que alargue la mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre como pecador, sin redención. ¿Comprendimos esto? Al hombre pecador le es dado comer del árbol de la vida, pero no sin ser redimido. ¿Comprendemos eso? Aquí, en el paraíso, corría el riesgo de comer sin ser redimido. De manera que Dios tenía que expulsarlo del huerto, del paraíso, de la gloria de Dios. Ese es el paraíso, la gloria de Dios. La presencia, la comunión plena y total, sin estorbos, con Dios. Ese es el paraíso, esa es la presencia de Dios, ese es el cielo. Dijimos en días pasados que seguramente este árbol de la vida era espiritual. Sin embargo, eso no lo hacía menos real. Y posiblemente era al mismo tiempo un árbol físico, posiblemente.
Entonces Dios tiene que expulsar a Adán del paraíso, del huerto, para que no vaya a alargar su mano y coma del árbol y viva para siempre como pecador sin ser redimido. ¿Comprendimos esto, hermanos? Muy bien. Entonces, en segundo lugar, vamos a hablar de la separación inevitable, y eso lo leemos en los versículos 23 y 24. Por favor, alguien nos lee estos versículos, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No sea que alargara su mano y comiera. Bueno, hermanos, ¿comprendimos bien lo del 22? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces dijimos que el único que puede conocer el mal sin que lo contamine es Dios. El hombre, hecho a la imagen de Dios como criatura, no podía conocer el mal sin que lo contaminara. Muy bien. Y aquí estamos leyendo entonces que Dios saca al hombre del Edén, del paraíso, de la comunión perfecta con Dios. Lo saca para que labre la tierra. Un mundo obviamente mucho más difícil, lleno de sudor, lleno de dificultades. Con dolor ganarás el pan. Bueno, ya lo leímos en días pasados. Aquí está cumpliéndose ese decreto. El hombre está siendo expulsado. Es la separación inevitable. La expulsión del huerto. Y por favor leamos en Romanos 3:23. ¿Qué leemos ahí? Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón, hermanos. Tal vez me equivoqué, es el anterior o el posterior que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ese no es el Así. 6? No, es que el hermano Alberto creo que fue el que El hermano recitó 6:23. Fue el que yo recibí el 23, sí, señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 6:26. No, es el 3:23. 3:23. ¿Lo leo? Sí, por Sí. favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Esto es, hermanos, esto es lo que está pasando aquí en Génesis 3:24, 23 y 24. O sea, el hombre pecó y está siendo destituido de la gloria de Dios. ¿Quién no está destituido de la gloria de Dios? Nadie. Todo el mundo, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios era la presencia misma de Dios en comunión con el hombre sin impedimento alguno. Dios es perfecto e infinitamente santo, y todo lo que está en su presencia debe ser sin pecado, perfecto, sin mancha alguna. El hombre era limpio totalmente, sin mancha, pero al desobedecer el mandato de Dios, pecó, cayó, se manchó. Ya no puede estar en la presencia del Santísimo. Su gloria ya no puede tolerarlo y tiene que expulsarlo del paraíso. Pero esto es parte del acto de amor y de gracia y de misericordia, como vimos. ¿Por qué? Porque si lo dejaba ahí, podía alargar la mano y tomar del árbol de la vida sin ser redimido. Y podía vivir para siempre, como lo leímos en el verso 22. Para siempre como pecador. Bien, veamos en segundo lugar aquí lo que era el paraíso. Aclaremos un poco más esto. El paraíso es la gloria de Dios. Es la presencia de Dios mismo. Ese es el paraíso, o sea, es el mismo cielo. Recordemos lo que el Señor le dijo al ladrón arrepentido.
hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, o sea, en el cielo. O sea, de aquí de donde Adán está siendo expulsado. Subrayemos la palabra paraíso. Por favor, ayúdenme. Una persona busque en 2 Corintios 12, 2 al 4, y otra persona busque Apocalipsis 2, 7. Y vamos a leer estos dos textos. Siga, hermana. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, en paréntesis, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, cierra paréntesis, que fue arrebatado al paraíso cuando oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bien, ¿notaron que habla del tercer cielo y del paraíso como la misma cosa? El tercer cielo y el paraíso es la misma cosa. No son dos cosas diferentes. Y por favor, ¿quién tiene Apocalipsis 2:7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ven? Ahí está el árbol de la vida otra vez en medio del paraíso. O sea, del que está siendo expulsado Adán. Entonces, veamos una idea equivocada del cielo que tienen muchos cristianos. Tienen un concepto equivocado del cielo, que bien vale la pena aclararlo en este momento. Muchos piensan en el cielo como un lugar geográfico. Y por supuesto debemos entender que para Dios las cosas son lo que Él quiere que sean. Su voluntad es lo que cuenta. Todo lo demás es fantasía. Por eso mismo no hay mayor bien para nadie que la voluntad de Dios. Las cosas son lo que Él haya determinado que sean. Por ejemplo, Dios hizo el fuego con el poder de quemar. Pero si Él quiere que el fuego no queme, entonces el fuego no quemará. ¿Comprendemos eso, hermanos? ¿Qué son las cosas? Las cosas son lo que Dios dijo que fueran. Eso es de por sí la creación. Las cosas son lo que Él haya determinado que sean. Ejemplo, Dios hizo el fuego con el poder de quemar y quemas, pero si Él quiere que no queme, pues no quema. ¿Qué son las cosas? Las cosas son lo que Dios haya dicho que sean. Por eso Dios dijo y fue. Él mandó y vino a la existencia lo que Él mandó. Eso lo leemos en Salmo 33:9. Él dijo y fue. Él mandó y existió. Recordemos siempre que todo en el universo es dependiente. Es decir, que todo lo creado necesita depender del Creador. Solo Dios es independiente, es autónomo, existe por sí mismo y en sí mismo. Todo lo demás solo subsiste por la palabra de Dios. Así está escrito. Leemos eso en Hebreos 1:3 y en Hebreos 2:10, Colosenses 1:17. Todo es sustentado por Dios. A ver, entonces, no solo se trata de que todo subsiste por la palabra de Dios, sino que también necesita estar en paz con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, el universo no solo necesita el universo depender, que de hecho es sustentado por Dios, pero no solo eso necesita, también necesita estar en paz con Dios. Necesita estar en comunión con Dios, sin mancha ni estorbos, sin corrupción. Hoy día, en este instante, todo está sustentado por la palabra de Dios. Ninguna cosa puede existir sin que la palabra de Dios la sustente. Creo que comprendemos esto, ¿no? Un edificio, por ejemplo, descansa sobre unas zapatas, unos fundamentos sólidos, pero esos fundamentos descansan sobre la tierra. Y al mismo tiempo, la tierra depende del sol y del equilibrio de la luna. Luego el sol también depende del equilibrio de las leyes del universo
y el universo es sustentado por la palabra de Dios. Pero no solo en forma global, sino también en forma particular. Esto significa no solo en lo más grande, sino también en lo más pequeño, como en el átomo o en lo infinitesimal. Todo es sustentado por Dios. Lo que estamos tratando de resaltar aquí es que el hombre no solo es sustentado por Dios, sino que también necesita estar en comunión con su Creador. Pero al pecar ya no puede estar en su presencia. Ahora tuvo que ser destituido de la gloria de Dios, de su presencia, de su comunión. Pero el hombre, al ser una criatura, no puede ser expulsado de la presencia de Dios o de la gloria de Dios sin que pase nada con él. ¿Qué le pasa al hombre si es destituido de la comunión con Dios? Que emprende el camino de la degradación, de la descomposición. Comienza a podrirse, como cuando a un ser vivo se le corta su conexión con la vida. Si el árbol, por ejemplo, se arranca, ¿qué pasa con él? Bueno, comienza a secarse, ¿no? Si se le rompe una vena de sangre a un animal o a una persona, ¿qué pasa con el animal o con la persona? Se muere. Bueno, se muere y comienza la descomposición. Esto es exactamente lo que pasó con el hombre. Por favor, tratemos de tener bien claro esto en nuestra mente. El hombre no es Dios, por tanto, no es autónomo, no puede ser independiente. No puede estar separado de Dios sin que se descomponga moralmente, emocionalmente, intelectualmente y, por supuesto, en el área de la voluntad. ¿Comprendimos, hermanos? Bien, vamos a hablar en tercer lugar de las consecuencias de la separación. Las consecuencias de haber sido expulsado del paraíso. Y recordemos qué es el paraíso entonces. El paraíso es el mismo cielo, es la presencia de Dios. El paraíso no es un lugar geográfico. No, todo es posible para Dios. Así que el cielo, en primer lugar, es un estado, no es un lugar geográfico. Es un estado de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Eso no quiere decir que no sea real. Hermanos, ¿no los estoy confundiendo? Un poquito. Hermana Julia. Al final es que yo eso del cielo lo tengo un poquito confundido, es porque, pues sí, no es un lugar geográfico, pero también que como habla de cómo es el cielo, calles de oro o de cristal, todo eso pareciera que se refiriera a un lugar. Ahí es donde me confundí un poquito. Bueno, hermana, acuérdese que Dios usa muchos símbolos, pero Dios necesita, Dios creó una tierra real, lugares reales, pero el cielo es ante todo un estado, pero al ser un estado de la voluntad de Él, pues se convierte en un lugar, pero no un lugar geográfico. Sí, Edgar. En teología se usa el término lenguaje fenomenológico, es decir, Dios habla de tal forma que el ser humano lo entienda. Entonces uno ve que el Apocalipsis habla de un cielo con calles de oro, Sí. con mar de cristal. Sí. Resulta que el mismo Apocalipsis dice que ese oro era como el cristal. Cuando habla de cristal se refiere al diamante. Pero recordemos que la creación entera fue sometida a maldición por causa de la caída del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Ni siquiera el diamante ni el oro son dignos del cielo, porque han sido sujetos a maldición. Es la forma en que Dios se hace entender para expresarle al hombre cómo es de deseado el cielo, de tal forma que en lo que el hombre puede entender se le puede comparar al diamante, a las piedras preciosas, al oro. Pero insisto, ya alguna vez me gané una reprensión muy dura por esto. Me trataron de hereje porque dije el oro no es digno del cielo, el diamante no es digno del cielo, porque el cielo es lo perfecto y el diamante y el oro no son perfectos. Así es.
Hermana Julita, no sé si ya le quedó un poquitico más claro. Sí. Sí, sé No, que hermanos. siga. Hermanos, y esto es una clase, esto es para que hagamos preguntas, es para que paremos y diga un momentico, pare ahí que no entiendo eso. ¿Sí? Sí, esa es la idea. Hermanos, voy a repetir la idea, miren. El cielo es la presencia de Dios, es la gloria de Dios y como tal no es un lugar geográfico. Sin embargo, cuando Dios dice que algo es algo, pues ese algo, que es su gloria, que es su presencia, se convierte en un lugar, pero no un lugar físico, no un lugar geográfico. No es un lugar que está por allá en alguna parte del universo, no. Está constituido donde Dios diga que está su presencia, su gloria, sin pecado, sin contaminación. Cuando Él haga los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, pues ese va a ser el cielo. Todo va a ser el cielo, porque no hay pecado, no hay mancha. Y lo que decía Edgar es muy a propósito de esto. Sí, los diamantes y el oro no son dignos del cielo porque están contaminados. Dios habla de calles de oro, sí, pero no es el oro físico. No, Dios no necesita de esas cosas. El cielo es la presencia de Dios, es el paraíso de Dios. Y ya vimos cómo el Señor habla del paraíso y aquí la Biblia nos hablaba del paraíso. Bien, hablemos de las consecuencias de la separación. Primero, viene una descomposición emocional. Bueno, el orden de estos puntos no importa. Yo le puse número 1, número 2, pero es como para tenerlos en cuenta. Primero viene la descomposición emocional o sensitiva. El hombre es expulsado del paraíso, es destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Ya no puede estar en comunión con el Santísimo. ¿Por qué? Porque es pecador. De manera que comienza a descomponerse en todas las áreas de su ser, de su personalidad. Se descompone en sus emociones, en sus sentimientos, su sensibilidad. Es decir, comienza a amar la mentira, el engaño, la fantasía, en vez de amar la verdad. En vez de amar a su esposa, a su esposo, al prójimo, el hombre comienza a descomponerse emocionalmente al quedar separado de Dios. Ya vimos que el hecho de separarlo de Él, de esa presencia del paraíso, es también un acto de amor, de misericordia y de gracia. Bien, segundo viene la descomposición intelectual. Se comienza a descomponer también en su intelecto, es decir, en su pensamiento. Tomás de Aquino dijo que el hombre había caído en todo menos en su pensamiento. Ahí se equivocó Tomás de Aquino. El hombre cayó en su totalidad y se contaminó en su totalidad. Se contaminó en lo intelectual también. El hombre cayó en todo. Tomás de Aquino dijo que el hombre había caído en todo, excepto en el área intelectual, en su pensamiento. Y las consecuencias que trajo sobre el mundo ese pensamiento, esa afirmación que hizo ese gran teólogo, filósofo llamado Tomás de Aquino, las consecuencias no se hicieron esperar. Ahí comenzó a vislumbrarse después la teoría de la evolución, el hombre comenzó a pintar diferente, comenzaron a escribir diferente. Ese estudio nos lo trae muy bien hecho un autor llamado Francis Schaeffer. Se lo recomiendo, hermanos. Es un estudio es una tesis muy buena. Comienza precisamente a partir de Tomás de Aquino. Nosotros creemos la palabra de Dios y ella afirma que el hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre entero, en su totalidad, fue expulsado del paraíso y el hombre entero, en su totalidad, comienza a descomponerse, se corrompe porque no puede estar separado de Dios sin hacerse daño y sin hacer daño a todo lo que le rodea, salvo que venga a Cristo.
Espiritualmente murió, por tanto quedó ciego respecto a la verdad. Por naturaleza no ve la verdad, no la capta, dice 2 Corintios 2:14. No entiende. Es más, la rechaza como si fuera algo malo, sin comprender que la verdad es su vida. Se opone a ella, se levanta contra ella y hasta la persigue. Hermanos, ¿están conmigo? Señor. ¿Me van siguiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. El hombre por naturaleza no entiende la verdad y la ve como su enemiga, la ve como algo aburrido, como algo que incluso hay que perseguir, que hay que acabar. ¿No es eso lo que piensa hoy día la mente secular? Que la religión es un estorbo, que la palabra de Dios no hay que tenerla, que en los colegios no se puede hablar de Dios. Todo eso va de la mano. Bien, en tercer lugar, la descomposición en la voluntad. Como ya hemos enfatizado, el hombre, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, es un ser con capacidad de decidir también. Dios lo dotó con una voluntad. Pero aquí en este punto también sí que ha habido confusión entre los cristianos. Y aquí nos va a tocar detenernos un poquitico más. Se habla del libre albedrío como si fuera algo paralelo a la soberanía de Dios. Incluso en muchos casos, con tal de salvaguardar el libre albedrío, y lo pongo entre comillas, porque no es libre, es esclavo. El único libre es Dios. El hombre realmente no tiene libre albedrío, sí tiene capacidad de elegir, pero es esclavo de su propio pecado. Eso lo dijo el Señor. Es esclavo de su naturaleza caída. Así que la voluntad libre del hombre no es tan libre. Es esclava del pecado. Muchos de estos, para salvaguardar el tal libre albedrío, ponen la soberanía de Dios a expensas del libre albedrío del hombre. Hemos enfatizado en estos estudios que la verdad nos revela un orden que no debe ser alterado, donde primero hay alguien y todas las cosas dependen de ese alguien. Y la voluntad del hombre no puede estar en el mismo nivel de la voluntad de Dios. ¿Comprendimos eso? La voluntad del hombre no es soberana. Sí es libre, sí puede elegir, ya vamos a ver en qué sentido puede elegir, pero no es soberana. Se habla, bien, el hombre entonces se corrompió en la voluntad también. Así que el hombre elige, pero su elección es conforme a su naturaleza caída. ¿Por qué? Porque fue expulsado, fue destituido de la gloria de Dios. El hombre puede decidir todavía, pero respecto a la verdad siempre elige mal, elige rechazarla. Eso es lo que leemos en la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre en la oscuridad rechaza la verdad. Lo hace sin que Dios lo fuerce. Este es el punto de discusión entre la doctrina que le da la gloria solo a Dios y las doctrinas que comparten la gloria de Dios con el hombre, influidas por el humanismo, pero que, como toda doctrina errada, dice que se basa en la Biblia. ¿Ustedes han visto alguna doctrina errada que no se base en la Biblia? Hay muchas doctrinas por ahí erradas que dicen nosotros nos basamos en la Biblia. Martin Lloyd Jones dijo de una forma acertada que con la Biblia se puede probar cualquier falsa doctrina. Tiene razón. Sí, arrancamos textos del contexto y entonces podemos sustentar
cualquier falsa doctrina. Y esto es lo que hace el humanismo. Las doctrinas influidas por el humanismo insisten en glorificar la voluntad del hombre como si fuera libre para elegir la verdad. Es decir, como si la voluntad del hombre no se hubiera corrompido también en la caída, como se corrompieron todas las demás facultades del hombre. De este modo dicen, Dios quiere, Dios tiene toda la intención de salvarlo, pero si usted no quiere, Dios no podrá hacer nada. De manera que el Dios verdadero y su voluntad perfecta quedan relegadas a merced de la voluntad pecaminosa y caída del hombre. ¿Comprendemos las consecuencias finales de las doctrinas influidas por el humanismo? ¿Comprendemos a qué nos lleva esto? Nos lleva a que nuestro Dios termina siendo menos que Dios, a un Dios sometido a la voluntad del hombre. En la doctrina revelada por Dios, estamos viendo aquí en el Génesis que el hombre, al caer en el pecado, se corrompió en su totalidad. ¿Tenemos alguna duda de ello? No se trata de que el hombre cayó en todo, excepto en el pensamiento, como lo afirmó Tomás de Aquino. No, Tomás de Aquino se equivocó en este punto. Tampoco se trata de que cayó en las demás áreas, excepto en la voluntad. No, hermanos, el hombre cayó en su totalidad y se corrompió en su totalidad. De manera que aunque todavía puede usar su voluntad para elegir, cuando se le presenta la verdad de Dios, su elección es equivocada. Decide rechazar la verdad porque elige de acuerdo con su naturaleza caída. ¿Comprendimos eso? ¿O está muy enredado? No se preocupen, hermanos. Estamos tratando de aprender. Va bien, va bien. Gracias, Marlencita. Y eso que Marlencita no ha saltado para decirme, no estoy de acuerdo que hable en contra de tu santo. No, ahí está tranquila, sentada. Le voy a decir. Es un santo venerado en la Iglesia Católica. El solo hecho, como usted acaba de decir, que todo el hombre está corrompido. Y él dice que menos el pensamiento es del hombre también, entonces también está corrompido. Yo no sé como usted, pero yo uso mucho la lógica. Así es. Entonces Así eso es. Gracias. Gracias, Marlencita, por su apunte. A usted Hermanos, me enseña mucho. gracias, Marlencita. Hermana Julita, ¿usted cómo se encuentra? Señor, ¿Usted cómo se encuentra? muy bien. Pero no está medio enredada con esto No, que estoy tratando de decir. No, hermano, está muy claro y de hecho pues estábamos en algo de, con damas tocamos algo de toda la parte que se degeneró al haber el pecado, que nosotras estudiamos Romanos 5:12, donde dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces al pasar ese pecado a nosotros se desató una serie de cosas que son todas las que el hermano nos ha contado en todas las áreas de la vida, en el área intelectual. Si mira uno en nuestra sociedad, el entorno económico, lo que estamos viendo, todo eso es toda la maldad que vemos y todo lo que cada día vemos y sigue pasando, cosas que ni siquiera por nuestra cabeza nos imaginamos que puedan pasar, esa decadencia tan terrible que vemos, todo es consecuencia de todo ese pecado que pasó a nosotros y que una vez nosotros llegamos al Señor, lo que decía usted, no es que esa naturaleza pecaminosa nosotros al llegar al Señor ya ¡pum!, la sacamos, esto ya no hay,
venga, yo ya soy del Señor, no tengo esa naturaleza, no. Sí la tenemos. De hecho, cuando hay manera de pensar, de decidir cosas, a veces la naturaleza humana tiende a sacar lo que es humano y no lo del Señor. Entonces, ¿qué pienso es que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, lo importante es fortalecer nuestra relación con Él. Es la única manera de que nuestra naturaleza no nos juegue malas pasadas, porque es la oración, es la comunión con el Señor, expresarle lo que siento, la tentación que puede llegar a nuestra vida, la comunión y la palabra del Señor, y esto que estamos haciendo acá, de estudiar y de capacitarnos, de crecer en el conocimiento. Eso es fortalecer nuestra relación con Dios, y eso nos hace que nosotros tengamos en una mínima forma una manera de contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es lo que estaba pensando. Hermana Julia, mira, y para complementar lo que acaba de decir, el apóstol Pablo dijo: mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahora, ¿qué usa el Espíritu para tratarnos a nosotros? Usa la palabra de Dios. Entonces, la receta es la palabra de Dios usada por el Espíritu. Con ella hacemos morir aquello que nos juega malas pasadas. Estaba diciendo la hermana Julia. Pues gracias, hermana Julia, y hermanos, pues hemos abierto ya prácticamente la discusión. Solo quiero decir esto: el problema real a resolver es el siguiente: si Dios es el único Dios verdadero, entonces ¿puede el hombre discutirle a Dios por qué hace las cosas a la manera de Él y no a nuestra manera? ¿Puede el hombre discutir? Si sabemos por la revelación de Dios que Dios es Dios, por favor, hermanos, pensemos en todo lo que esto encierra. Dios es Dios. ¿Qué significa eso? El hecho de que Dios es Dios. Bueno, todos sus atributos, ¿no? El orden correcto en el universo, todo eso. ¿Quién es primero? Bien, entonces, si sabemos por la revelación de Dios que Dios es Dios y nosotros somos pecadores, ¿no deberíamos humillarnos ante su palabra en lugar de discutir con el que es infinitamente sabio, justo y todopoderoso? Y aquí me gustaría leer este texto, pero nos alargamos y no quiero leerlo. Romanos 9, al 23. Por favor, si lo toman y después quieren meditar en él. Pablo aquí nos dice cosas excelsas y maravillosas, pero el punto culminante de la cuestión es: ¿quién eres tú para que acerques con Dios? ¿Qué Dios tienes? ¿Ves? ¿Qué Dios quieres? ¿Tú quieres un Dios a tu medida? Bien, y también tenemos a Jeremías 13:23. El otro texto no, hermanos, no, Jeremías 13:23. Hermanos, hemos concluido.